Todo comenzó en la oscuridad de la madrugada, cuando el silencio del desierto fue interrumpido por un zumbido creciente. Pero no era cualquier sonido. Era el rugido sincronizado de 200 aviones de combate israelíes, surcando el cielo en formación letal. F-15, F-16 y F-35 avanzaban como una ola invisible, camuflados por la noche y guiados por una precisión milimétrica. No era una advertencia. Era un mensaje. Y estaba a punto de sacudir los cimientos de una potencia regional. Mientras muchos creían que era solo una amenaza geopolítica más, Israel ejecutaba uno de los despliegues aéreos más audaces en décadas. Esta no era una operación simbólica. Era quirúrgica, cronometrada, definitiva. El plan se gestó en silencio durante meses, en salas subterráneas donde cada milímetro de terreno iraní fue escaneado, analizado y marcado. No se trataba de castigar. Se trataba de anular. A las 2:42 de la madrugada, el primer escuadrón cruzó el umbral invisible del espacio aéreo enemigo. A esa misma hora, los radares iraníes caían, uno a uno, como piezas de dominó hackeadas por la inteligencia israelí. En tierra, el ejército de Irán no entendía lo que estaba pasando. Los sistemas de defensa quedaron ciegos. No escucharon el rugido, hasta que fue demasiado tarde. Desde el cielo, el aeropuerto militar de Isfahán fue el primer objetivo. Un F-35, con sigilo absoluto, liberó una bomba de precisión que impactó directamente en la pista principal. No hubo cráteres exagerados ni caos descontrolado. Solo silencio. Un silencio técnico. Preciso. Eficiente. Un mensaje a toda voz para el régimen iraní. No puedes defenderte de lo que no puedes ver. A los pocos minutos, otros 30 cazas bombardeaban simultáneamente instalaciones subterráneas, fábricas de drones y centros de comando. Lo sorprendente no fue solo la escala del ataque, sino su coordinación. Era como si una sola mente estuviera pilotando 200 aviones a la vez. Como si cada piloto supiera, exactamente, cuál era su papel en un ajedrez aéreo que no admitía errores. Las imágenes satelitales filtradas al día siguiente confirmaron lo que los rumores ya susurraban: múltiples objetivos destruidos, sin víctimas civiles, y una eficiencia quirúrgica que dejó a los analistas militares de todo el mundo sin palabras. El titular en algunos medios fue claro: el cielo se partió y nadie lo vio venir. Pero, detrás de esa perfección técnica, se escondía una presión psicológica inimaginable. Muchos de esos pilotos eran jóvenes, entrenados al más alto nivel, con familias en casa y miradas fijas en sus instrumentos. Sabían que estaban escribiendo historia. Pero también sabían que toda historia de guerra tiene un precio, aunque no se pague en el momento. Cada avión regresaba al portaaviones o base aérea con marcas invisibles, no en el fuselaje, sino en el alma del piloto. En Tel Aviv, mientras los líderes militares informaban del éxito total de la misión, una realidad mucho más compleja se cocinaba entre bastidores. Israel no solo había lanzado un ataque, había enviado una señal al mundo entero. Una señal que decía: podemos hacerlo. Y lo hicimos, sin que nadie pueda detenernos. Pero como siempre en estos casos, lo verdaderamente impactante aún estaba por suceder. Porque la verdadera historia no estaba en los misiles, ni en las explosiones, ni en los radares apagados. Estaba en lo que ocurrió cuando los pilotos aterrizaron. Algunos bajaron sin decir palabra. Otros, con los ojos vidriosos. Y unos pocos, con el casco aún puesto, se negaban a mirar al cielo. El mismo cielo que cruzaron como héroes, ahora les devolvía el peso de lo que significaba haber cruzado una línea. Y ahí es donde empieza el segundo capítulo. Porque no importa cuán impecable haya sido la operación. Hay un instante que nunca se entrena en los simuladores. El momento en que apagas el motor y el silencio te alcanza. Cuando los motores de los F-15 y F-35 se apagaron una vez completada la operación, lo que quedó en la pista no fue celebración, fue silencio. Un silencio denso, absoluto, casi incómodo. No se escuchaban vítores, ni gritos de victoria. Solo pasos lentos sobre el asfalto caliente y respiraciones agitadas bajo los cascos. Los pilotos israelíes acababan de completar una de las operaciones aéreas más precisas y devastadoras en la historia moderna de Medio Oriente. Pero al regresar, algo era distinto. No se saludaban. No se abrazaban. Algunos ni siquiera se quitaban el casco.
Caminaban como si volvieran de otro mundo, uno del que aún no estaban listos para salir. Un comandante, veterano de múltiples misiones, fue el primero en hablar. Su voz, recogida por los micrófonos de la base, fue clara y cruda. Esta no fue una misión. Fue un mensaje. Pero que nadie se equivoque. Ese mensaje también lo llevamos tatuado nosotros. Uno de los jóvenes pilotos, de apenas 26 años, se quitó el casco y lo dejó caer al suelo. Miró al horizonte. Respiró hondo. Y luego se arrodilló. No por dolor físico, sino por el peso emocional que cargaba en el pecho. Vi las luces de Isfahán apagarse desde el aire. Parecía una postal, hasta que recordé que era real. Sus palabras, registradas por un compañero y filtradas horas después, se volvieron virales en redes, generando miles de comentarios divididos entre admiración, empatía y preocupación. Israel había ganado. Pero, ¿a qué costo? No hubo bajas civiles, según los reportes. No hubo errores tácticos. Todo salió según lo planeado. Y sin embargo, las reacciones de los pilotos revelaban que lo que acababan de hacer no era solo una misión militar. Era un acto que los transformó para siempre. Muchos medios comenzaron a titular: "Los pilotos que ganaron, pero no celebraron". Y esa frase encapsuló lo que el mundo no había entendido. Estos hombres no eran máquinas de guerra. Eran seres humanos con conciencia, con valores, con dilemas. No estaban llorando por remordimiento, estaban llorando por consciencia. Uno de los jefes de escuadrón fue aún más allá al declarar: "No lanzamos bombas. Lanzamos advertencias. Nuestra victoria no está en lo que destruimos, sino en lo que evitamos que ocurriera". Esa frase, tan simple y tan poderosa, se convirtió en la línea más compartida de todo el operativo. Porque, en el fondo, eso era lo que intentaban explicar. La misión no fue por odio. Fue por control, por estrategia, por supervivencia. Pero hay algo que ningún general puede prever: el efecto psicológico del poder absoluto cuando se ejerce con tanta precisión. ¿Cómo regresas a casa después de haber visto el mundo desde arriba y haber decidido qué partes del mapa dejar en pie? Y es ahí donde se encuentra el verdadero clímax de esta historia. No en el rugido de los motores, no en las explosiones, no en los radares saqueados. El clímax estaba en ese instante en que cada piloto, al estar solo en su habitación, volvía a cerrar los ojos y escuchaba el silencio del cielo después del ataque. Porque ganar una guerra no siempre se mide en territorio, sino en la capacidad de seguir mirándose al espejo sin bajar la vista. Muchos espectadores están acostumbrados a ver aviones como herramientas, como símbolos de poder. Pero detrás de cada cabina, hay un ser humano que, aunque vuele a 60.000 pies de altura, sigue siendo vulnerable a lo que siente. Y si tú, que estás viendo este vídeo, crees que la guerra es solo un juego de estrategias, entonces quizás no has entendido el verdadero peso de una decisión aérea. No se trata de apretar un botón. Se trata de lo que queda cuando el silencio vuelve. Si esta historia te ha hecho ver los aviones de combate de otra forma, suscríbete ahora. Porque en este canal no solo hablamos de velocidad y fuego, hablamos del alma que hay detrás de cada misión. Déjame tu comentario. ¿Crees que el poder aéreo puede cambiar el mundo, sin destruirlo? Nos vemos en el próximo vuelo.